El sol caía sobre las laderas del monte Longonot, teñido de oro y sombra al mezclarse con la niebla vespertina que se arremolinaba sobre el cráter abandonado. Marco, un guía local veterano, abría el camino mientras tres visitantes extraños lo seguían, una escritora británica llamada Evelyn, un fotógrafo de naturaleza llamado Hassan, y una joven sudafricana llamada Tandy. Habían llegado con el deseo de capturar la belleza salvaje del lugar, de recorrer el sendero que bordeaba el antiguo volcán, un volcán aparentemente dormido, cuya última erupción se remonta a siglos atrás. Marco les advirtió, el cráter está tranquilo, pero la montaña recuerda lo que fue. Ellos sonrieron, confiados. Habían visto las guías, las fotos, los folletos turísticos, pero nadie les mostró la grieta que serpenteaba hacia el fondo de la caldera, oculta tras arbustos bajos y rocas volcánicas negras como ceniza. Comenzaron la ascensión justo cuando el día tocaba su fin. Los perfiles del monte Longonot se alzaban contra el cielo, la palabra Longonot, derivada de la lengua maasai, crestas empinadas, parecía más que acertada. Volcanian. El sendero subía con curvas estrechas, a su lado el precipicio caía hacia el valle del Rift. El viento soplaba frío, y a lo lejos el lago Naivasa reflejaba los últimos rayos del sol. Ya cuando alcanzaban media montaña, el ritmo se volvió más pesado. Tandy sintió un escalofrío que no provenía del viento. ¿Lo escucharon?, preguntó en voz baja. Un murmullo extraño, como un susurro profundo que no parecía humano. Evelyn alzó la cámara, buscando el efecto de la luz, pero el lente solo captó la silueta de una roca contra el cielo. Hassan se rió nervioso, solo el viento. Marco los animó a seguir, pero su rostro estaba serio, sus pasos más lentos. Al llegar al borde del cráter, donde la tierra se abría en una hendidura amplia y el humo bajo apenas se percibía, Marco se detuvo. Dijo algo que nadie esperaba: aquí dejamos nuestras linternas. Los visitantes se miraron confundidos. ¿Por qué?, preguntó Evelyn. Marco respiró y contestó: porque lo que vamos a ver no se refleja en luz artificial. La noche los envolvió. Abrieron las mochilas, sacaron termos y encendieron velas antiguas que Marco guardaba para recorridos nocturnos. El resplandor temblaba, proyectando sombras gigantescas contra los muros del cráter. Y ahí, entre vapor y rocas volcánicas, ocurrió lo impensado: un grito agudo, alto, nacido de un eco distante que resonó dentro de la caldera. Hassan dio un paso atrás, la cámara se movió sola. Tandy se tapó los oídos. Evelyn apuntó hacia abajo, hacia la grieta oscura. Marco permaneció inmóvil, sus ojos fijos en un punto bajo el borde. Algo se movía allí. No tiene que ver con la montaña, dijo en un susurro grave. Tiene que ver con quienes la despertaron. Y así comenzó una noche que ninguno de los cuatro olvidaría. El silencio después del grito fue tan profundo que el viento pareció haberse detenido. Solo el sonido de su propia respiración llenaba el aire frío. Hassan enfocó la cámara hacia la grieta, intentando registrar el origen de aquel lamento, pero el lente se empañó, como si algo cálido hubiese exhalado desde las profundidades. No bajen, dijo Marco con voz tensa. El monte Longonot no duerme del todo. Sus palabras parecían más una súplica que una advertencia. Evelyn, incrédula, iluminó con la vela hacia el fondo del cráter. La luz vacilante mostró algo imposible: unas marcas grabadas en la roca, líneas irregulares y símbolos extraños que parecían brillar débilmente, como si respiraran. Tandy, temblorosa, preguntó: ¿qué es eso? ¿Pinturas? No, respondió Marco. Sellos. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor metálico, a hierro y azufre. El suelo vibró con un murmullo leve. Hassan dio un paso atrás y tropezó con una piedra. Cuando cayó, su vela rodó hasta quedar al borde del precipicio, y durante un instante, el fuego iluminó algo más abajo, una figura inmóvil. Parecía un cuerpo humano, petrificado o cubierto por la ceniza. Pero lo más perturbador era su postura, como si hubiese intentado trepar para salir del cráter antes de ser alcanzado por algo invisible. Evelyn trató de acercarse,
pero Marco la detuvo sujetándole el brazo con fuerza. No la toques. Ellos no están muertos, solo, esperando. La escritora se estremeció. ¿Esperando qué? Marco se quitó el sombrero, el sudor le caía por la frente a pesar del frío. A que alguien diga su nombre. De pronto, un susurro se deslizó entre las grietas, una voz gutural, profunda, imposible de identificar si provenía del viento o del interior de la tierra. Las llamas de las velas se inclinaron en una misma dirección. La grieta, esa fisura en la roca, comenzó a emitir una vibración baja, como si algo golpeara desde adentro. Hassan, dominado por la curiosidad, encendió su cámara y apuntó hacia el hueco. En la pantalla solo aparecía estática, un parpadeo de sombras que se distorsionaban, y luego, ojos. Dos destellos amarillos fijos en el fondo, observando directamente hacia ellos. El fotógrafo soltó un grito y retrocedió tambaleándose. Hay algo ahí. Algo vivo. Tandy comenzó a llorar. Evelyn, pálida, apenas podía mantener la vela firme. Marco dio un paso adelante, sacó de su bolso un amuleto hecho con huesos y cuerda trenzada, y lo arrojó dentro del cráter. No debimos venir esta noche, dijo con voz apagada. Hoy el monte recuerda. Un rugido sordo emergió desde el fondo, estremeciendo toda la montaña. Las piedras se desprendieron del borde, y un olor a azufre llenó el aire. Las velas se apagaron de golpe, dejando al grupo en una oscuridad absoluta. Solo el brillo de la lava distante, un resplandor rojo apagado, delineó, por un instante, una sombra al fondo de la grieta. Alta, deforme, y con algo parecido a un rostro humano mirando hacia arriba. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo silencio. Era el silencio de algo que había despertado. El viento comenzó a rugir con furia. Ya no era un viento natural, sino una respiración profunda, pesada, como si la montaña misma exhalara. Marco gritó algo en su idioma natal, una oración entrecortada que el resto no entendió, y les indicó que corrieran. Pero antes de dar un paso, el suelo tembló. La grieta se expandió con un sonido seco, y del fondo emergió un resplandor anaranjado que iluminó las paredes del cráter. Hassan apuntó su cámara una vez más, y por un instante logró enfocar una silueta humana cubierta de ceniza, que avanzaba lentamente, como si arrastrara cadenas invisibles. Evelyn se llevó las manos a la boca. ¿Qué es eso? Marco la tomó del brazo. Uno de los que intentaron sellarlo, y fallaron. El fotógrafo, temblando, retrocedió unos pasos sin apartar la vista del lente. No, no puede ser una persona. Pero lo era. O lo había sido. Su piel, agrietada como la lava seca, se desprendía en fragmentos al moverse. De su pecho salía un sonido húmedo, como un lamento sostenido. Tandy tropezó con una roca y cayó de rodillas. Ayúdame, por favor. Evelyn corrió hacia ella, intentando levantarla, pero cuando la tocó, la tierra bajo sus pies se hundió ligeramente. Un calor insoportable se filtró desde el suelo. El olor a azufre se volvió tan intenso que ardía en la garganta. Marco, ¿qué está pasando?, gritó Evelyn. El guía se persignó. Cuando los colonos llegaron, quisieron construir un puesto aquí, pero los Masái lo advirtieron. Dijeron que el monte tiene un corazón que late, uno que fue sellado con sacrificio, un espíritu antiguo que nunca debía oír su nombre otra vez. Hassan jadeó, limpiando el sudor de su frente. ¿Y cuál es ese nombre? Marco no respondió. Solo murmuró algo que sonó como en Kaindutu, y en ese instante, la montaña rugió. El fuego subterráneo iluminó el interior del cráter. Lo que creyeron una figura solitaria se multiplicó. Decenas de sombras comenzaban a moverse entre la bruma volcánica, algunas a cuatro patas, otras arrastrándose, todas con el rostro vuelto hacia arriba, sin ojos, sin boca, solo un vacío donde debería haber humanidad. Tandy gritó. Hassan dejó caer la cámara, que grabó la escena entre flashes y estática. No los mires.
ordenó Marco. Corren hacia el borde, no los mires. Evelyn trató de guiar a Tandy cuesta arriba, pero el suelo temblaba con cada paso. La ceniza se levantaba como una tormenta. Marco iba detrás, recitando palabras antiguas, y cada vez que lo hacía, los lamentos parecían cesar por un segundo, hasta que se oía una voz más profunda, más poderosa. Una voz que no provenía de un cuerpo, sino del mismo corazón del monte. Dejad lo que habéis tomado, susurró, ronca, femenina, antigua. Dejad mi descanso. El aire se volvió tan denso que les costaba respirar. Evelyn giró por instinto y vio algo que la marcó para siempre, la silueta de una mujer gigantesca, hecha de humo y ceniza, emergiendo del cráter con los brazos extendidos, su rostro vacío pero su mirada, viva. Tandy cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Hassan intentó cargarla, pero una corriente de aire caliente lo lanzó contra las rocas. Evelyn corrió hacia Marco, gritando: «Dígame qué hacer. Dígame cómo detenerla». El guía, sangrando por la frente, le entregó un pequeño cuenco de piedra grabado con símbolos. «Llénalo de tu sangre. El monte solo escucha lo que arde». Ella lo miró sin entender. «¿Qué dice?» «Que el Longonot no quiere oraciones. Quiere memoria». El cielo se tornó gris oscuro. La ceniza comenzó a caer como nieve. Evelyn, con las manos temblorosas, miró el cuenco, miró la grieta que seguía abriéndose, y supo que si no hacía algo, el monte no solo los tragaría a ellos, sino todo lo que se atreviera a recordarlo. El viento comenzó a rugir con furia. Ya no era un viento natural, sino una respiración profunda, pesada, como si la montaña misma exhalara. Marco gritó algo en su idioma natal, una oración entrecortada que el resto no entendió, y les indicó que corrieran. Pero antes de dar un paso, el suelo tembló. La grieta se expandió con un sonido seco, y del fondo emergió un resplandor anaranjado que iluminó las paredes del cráter. Hassan apuntó su cámara una vez más, y por un instante logró enfocar una silueta humana cubierta de ceniza, que avanzaba lentamente, como si arrastrara cadenas invisibles. Evelyn se llevó las manos a la boca. «¿Qué es eso?» Marco la tomó del brazo. Uno de los que intentaron sellarlo, y fallaron. El fotógrafo, temblando, retrocedió unos pasos sin apartar la vista del lente. «No, no puede ser una persona». Pero lo era. O lo había sido. Su piel, agrietada como la lava seca, se desprendía en fragmentos al moverse. De su pecho salía un sonido húmedo, como un lamento sostenido. Tandy tropezó con una roca y cayó de rodillas. «Ayúdame, por favor». Evelyn corrió hacia ella, intentando levantarla, pero cuando la tocó, la tierra bajo sus pies se hundió ligeramente. Un calor insoportable se filtró desde el suelo. El olor a azufre se volvió tan intenso que ardía en la garganta. «Marco, ¿qué está pasando?», gritó Evelyn. El guía se persignó. Cuando los colonos llegaron, quisieron construir un puesto aquí, pero los Masái lo advirtieron. Dijeron que el monte tiene un corazón que late, uno que fue sellado con sacrificio, un espíritu antiguo que nunca debía oír su nombre otra vez. Hassan jadeó, limpiando el sudor de su frente. «¿Y cuál es ese nombre?». Marco no respondió. Solo murmuró algo que sonó como en Kaindutu, y en ese instante, la montaña rugió. El fuego subterráneo iluminó el interior del cráter. Lo que creyeron una figura solitaria se multiplicó. Decenas de sombras comenzaban a moverse entre la bruma volcánica, algunas a cuatro patas, otras arrastrándose, todas con el rostro vuelto hacia arriba, sin ojos, sin boca, solo un vacío donde debería haber humanidad. Tandy gritó. Hassan dejó caer la cámara, que grabó la escena entre flashes y estática. «No los mires», ordenó Marco. «Corren hacia el borde, no los mires». Evelyn trató de guiar a Tandy cuesta arriba, pero el suelo temblaba con cada paso. La ceniza se levantaba como una tormenta. Marco iba detrás,
recitando palabras antiguas, y cada vez que lo hacía, los lamentos parecían cesar por un segundo, hasta que se oía una voz más profunda, más poderosa. Una voz que no provenía de un cuerpo, sino del mismo corazón del monte. «Dejad lo que habéis tomado», susurró, ronca, femenina, antigua. «Dejad mi descanso». El aire se volvió tan denso que les costaba respirar. Evelyn giró por instinto y vio algo que la marcó para siempre, la silueta de una mujer gigantesca, hecha de humo y ceniza, emergiendo del cráter con los brazos extendidos, su rostro vacío pero su mirada, viva. Tandy cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Hassan intentó cargarla, pero una corriente de aire caliente lo lanzó contra las rocas. Evelyn corrió hacia Marco, gritando: «Dígame qué hacer. Dígame cómo detenerla». El guía, sangrando por la frente, le entregó un pequeño cuenco de piedra grabado con símbolos. «Llénalo de tu sangre. El monte solo escucha lo que arde». Ella lo miró sin entender. «¿Qué dice?» «Que el Longonot no quiere oraciones. Quiere memoria». El cielo se tornó gris oscuro. La ceniza comenzó a caer como nieve. Evelyn, con las manos temblorosas, miró el cuenco, miró la grieta que seguía abriéndose, y supo que si no hacía algo, el monte no solo los tragaría a ellos, sino todo lo que se atreviera a recordarlo.